bienvenidos a la última sesión de la asignatura. En la primera parte de la sesión de hoy vamos a ver con un poco de detalle el enunciado de la práctica final. El enunciado a día de hoy, 30 de abril, todavía no está terminado del todo, pero ya podéis ver toda la estructura de la práctica, podéis empezar a trabajar con ella y únicamente quedan por definir algunos detalles que os iré comentando según lo voy explicando. De todas formas, para el martes que viene queremos tener ya el enunciado definitivo, salvo errores o muy pequeñísimas modificaciones. Y os recuerdo que el martes tendremos una sesión, ya avisaremos la hora, probablemente de 9 a 11, para explicar cualquier aspecto que haga falta de la práctica final y atender cualquier pregunta que tengáis sobre la práctica final y las últimas entregas de la asignatura. Bien, el enunciado lo tenemos, como siempre, en el programa. Entonces buscamos el programa de la asignatura. Voy a ampliar un poquito. Bueno, si miráis por aquí en el índice, tenéis, justo antes de la entrega de las prácticas incrementales, práctica final. Mis cosas, no sé cuántas. Bueno, pues picamos en ella y aquí tenemos el enunciado de la práctica final. Lo primero, la nota, explicando que todavía va a haber cambios, así que cualquier cosa que leáis, por favor, comprobarla después, pero ya os digo que la estructura en principio es la misma que va a tener cuando ya hemos terminado. Antes de entrar en el detalle del texto, voy a explicaros en líneas generales qué es lo que va a hacer la práctica. Para eso voy a utilizar un esquema, me voy a bajar el entorno, voy a abrir una pizarra. Muy bien, y os lo voy a explicar aquí. Bueno, nuestra aplicación, como es natural en esta asignatura, va a ser una aplicación web y por lo tanto vamos a tener varios navegadores pudiendo acceder a la aplicación web. Estos navegadores se van a comunicar con vuestra aplicación web, que va a ser vuestra práctica, que hemos llamado Mis Cosas, porque lo que va a hacer es llevar un gestor de cosas que os vais encontrado por Internet, de enlaces o de recursos, digamos, interesantes de Internet. Ahora veremos cómo hace esa parte. Pero en cualquier caso, la interacción va a ser, como siempre, entre los navegadores y vuestra aplicación, utilizando el protocolo HTTP, como es normal, porque lo que estamos construyendo es una aplicación web del lado del servidor. Entonces, todos los navegadores van a utilizar HTTP para acceder a ella. Cada navegador podrá almacenar cookies si le hacen falta, etcétera, etcétera. Y en los navegadores, en principio, no vamos a descargar código JavaScript, salvo para cosas muy puntuales. Por ejemplo, podréis utilizar Bootstrap para maquetación si queréis, aunque no será obligatorio. Pero lo normal es que solamente utilicemos HTML y CSS. De forma que en los navegadores pues no tengamos más código ejecutando que el propio del navegador, que va a interpretar HTML y CSS. Repito, salvo bibliotecas JavaScript muy puntuales como Bootstrap o cosas de este estilo, si queremos mejorar cosas como la maquetación. De todas formas, añadir código JavaScript será una mejora que admitiremos en la práctica, pero que valoraremos relativamente poco porque no entra en el temario de la asignatura. Pues valoraremos el esfuerzo de hacerlo, y quien ya tenga los conocimientos o quiera aprender a hacerlo, pues estupendo, y se tendrá en cuenta, obviamente, pero digamos que no va a ser una de las prácticas, una de las mejoras que más se van a tener en cuenta porque ya digo que no queda cubierto por el temario de la asignatura. Aunque es un complemento estupendo, desde luego, para una aplicación web en el lado del servidor. Bueno, en cualquier caso, la aplicación en el lado del servidor, como ya sabéis, pues va a tener que estar escrita en Django y en Python. Y por lo tanto lo que vais a hacer es un proyecto Django que implemente vuestra aplicación. La aplicación va a tener una base de datos y la base de datos las vais a guardar en SQLite, que es lo que estamos utilizando para prácticas en general. Una mejora posible también es utilizar otra base de datos, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, cualquier otra base de datos SQL que soporte Django. Y si alguien quiere hacer eso, pues también que nos lo comente y será una mejora aceptada, aunque de nuevo no va a ser de las que más valoremos porque en principio bases de datos tampoco entran directamente en nuestro temario, aunque las usamos.
Y quizás esa sí que se consigue un poco más porque al final hay fundamentalmente una parte de configuración de Django que hay que hacer para que eso funcione y bueno, esa parte sí que cae claramente dentro de nuestra asignatura. Bueno, la aplicación, como os decía, va a interactuar, por lo tanto, va a interactuar con los navegadores, pero también va a interactuar con otros servicios en Internet. En particular, vamos a llamarlos alimentadores y van a ser servicios como YouTube, como Reddit, por ejemplo, como Last.fm y muchos otros, que ahora os comentaré cómo vamos a gestionar. La aplicación para cada uno de ellos va a hacer peticiones y recibir respuestas, que también van a ser HTTP. Y en general las respuestas que va a esperar de esos servicios van a ser o bien respuestas XML, normalmente ficheros RSS, Atom o similares, o bien documentos JSON. La idea es que cuando un usuario demande datos de una de esas aplicaciones, ahora vamos a ver cómo, cuando un usuario demande datos de una de esas aplicaciones, se lo va a indicar al servidor y el servidor va a ir a la aplicación a recoger esos datos, los va a traer, los va a almacenar en la base de datos para que queden ahí almacenados y le va a informar al usuario de que los ha descargado. Entonces ese es el flujo normal de petición de datos nuevos. ¿Qué datos vamos a pedir de esos servicios externos? Pues en general los que sean relevantes para cada uno de los servicios. Por ejemplo, ya hemos hecho una práctica con YouTube donde lo que hemos hecho es pedir los vídeos que hay en un canal. Ese es un tipo de alimentador. Cuando os decía antes alimentadores, cada una de estas aplicaciones o servicios que vamos a utilizar en nuestra práctica, lo que nos va a proporcionar es un tipo de alimentador. Por ejemplo, YouTube nos va a proporcionar un tipo de alimentador que nos va a dar los vídeos de un canal. Nosotros especificamos el identificador del canal y YouTube nos dice los vídeos que tiene para ese canal. Y nos lo dice, en el caso de la práctica que hemos hecho, con un canal XML, o sea, con un documento XML. Nosotros parseamos, reconocemos el documento XML, extraemos de él la información que nos interesa, la lista de vídeos y alguna información relacionada con cada uno de los vídeos, lo almacenamos todo en la base de datos y después se lo vamos a ir mostrando a los usuarios. Los usuarios básicamente van a utilizar esa información para votar y compartir y también comentar. Entonces os dais cuenta de que lo que vamos a montar es un sitio donde los usuarios van a poder decir qué cosas les interesan, van a poder votar las cosas que les interesen, van a poder comentarlas y van a poder compartirlas con otros usuarios. Esta es la esquema un poco general. Entonces, por lo tanto, podéis ver dónde vamos a tener fundamentalmente estos dos tipos de interacciones que ya he mencionado. Las interacciones entre los navegadores y vuestra aplicación, que serán HTTP, y las aplicaciones entre los navegadores y los servicios web que estemos utilizando, que también serán interacciones HTTP. Pues vamos al enunciado y vamos a ver un poco los detalles de todo esto. Bien, pues la práctica ya os he dicho, la vamos a llamar mis cosas y lo que nos va a permitir es gestionar vídeos, noticias, canciones, información que vayamos encontrando por Internet vía estos alimentadores. Una práctica dada soportará varios tipos de alimentadores y ahora os comentaré una lista de algunos que os proponemos y será una parte opcional pues añadirle más alimentadores si queréis. La arquitectura general de funcionamiento la leéis con detalle, por favor, pero básicamente es lo que hemos hecho en prácticas. Django con Python 3, SQLite para los datos. Vamos a utilizar en general el sistema de autenticación de Django, que es el que me proporciona el módulo de autenticación. El módulo de autenticación de Django, que lo tenéis aquí en el pie de página. Vamos a hacer también que todas las bases de datos se vean mediante el admin site, porque eso os ayudará a depurar, porque lo podéis ver todo de esa manera, pero también nos ayudará a nosotros a corregir, viendo que las bases de datos están correctas. Por lo tanto, tendréis que tener un usuario de administrador y nos tendréis que decir cuál es su contraseña para que podamos utilizarlo con la aplicación fácilmente. Utilizaréis todos los mecanismos de Django que hemos visto, en particular plantillas, y sobre todo plantillas tendríais que utilizar
probablemente una jerarquía de ellas para que todas las páginas tengan una estructura igual, aunque cada una de ellas tenga sus pequeños cambios porque los contenidos que van a dar serán distintos. Esas plantillas tendrán que incluir al menos estos elementos que veis detallados aquí. Puede que esto lo cambiemos un poco todavía, pero ya os da una idea de lo que os vamos a pedir. Y si lo cambiamos, lo cambiaremos poco. Vuelvo a la pizarra y os voy a mencionar un poco la pinta que tendrá esto. Entonces, si tenemos una página... A ver, voy a cambiar. Aquí estamos. Si tenemos una página web, tendremos, por ejemplo, aquí un banner. Será típicamente una imagen. Puedes imaginar el logo del sitio o algo por el estilo. Una caja para hacer el login o para mostrar información de logouts si ya ha hecho el login. Un menú con distintas opciones para ir a las distintas páginas del sitio y un pie de página que incluirá pues, información de qué sitios estamos recogiendo los datos, quizás un enlace al código fuente de la práctica, alguna cosa más. Y luego aquí en medio tendremos un contenido. El contenido además va a estar estructurado en general en casi todas las páginas en el verdadero contenido, que serán normalmente listados de cosas o información sobre cosas, sobre los ítems que estáis viendo, y aquí podréis tener en algunas páginas los alimentadores o enlaces a los, formularios para los alimentadores que uséis. De forma que aquí podáis recoger información, por ejemplo, de YouTube, aquí coger información, por ejemplo, de Reddit, aquí información de donde sea. ¿Vale? Esto sobre todo aplica a la página principal, pero digamos que esta parte de aquí, todo esto, que es lo que vamos a llamar el contenido de la página, va a ser dependiente de cada página. Esto de aquí va a ser dependiente de que os hayáis logueado o no os hayáis logueado. Y el menú será también dependiente de cada página, porque en general tendrán que salir todas las opciones menos la página en la que yo estoy. Porque si ya estoy en tal página, pues claro, no tiene sentido tener en el menú 20 a la página en la que yo estoy. ¿Vale? El banner saldrá en todas las páginas y el pie de página saldrá igual también en todas las páginas. Repito que puede haber algún pequeño cambio a esto, pero esta va a ser en general la estructura que vamos a pediros. Y es un poco la que está descrita. Bueno, vamos a pediros también que utilicéis hojas CSS, pero de una forma muy simple. Recordad que en la asignatura sí que entra en temario el saber cómo utilizar una hoja de estilo CSS para definir el estilo de una página HTML o de un documento HTML, pero no hemos entrado en detalle de los montones de reglas que hay en CSS para cambiar montones de cosas. Entonces os vamos a pedir cambios, al menos en la parte obligatoria, cambios simples del estilo de el color, el tamaño de la letra, el color del fondo, etc. Lo que sí os vamos a pedir es que cada uno de esos elementos de la página tengan un ID diferente para que le podáis dar colores diferentes. Podéis hacerlo en colorines, podéis hacerlo en tonos de gris, ya como queráis, de acuerdo al estilo que preferéis para vuestra página web y a cuánto de bien se os dé el diseño web. Pero no es objetivo hacer una página atractiva, aunque obviamente se tendrá en cuenta. Y como ya hemos comentado en otras ocasiones, os recomendamos que os fijéis por ahí en alguna página que os guste y que simplemente utilicéis un estilo parecido. Lo importante es que cada uno de los elementos estén adecuadamente marcados para que les podáis aplicar el CSS de una forma razonable. Bueno, vamos a la parte de cómo obtenemos información de cada sitio de Internet. Los equivalentes a YouTube en la práctica que ya hemos hecho. Para eso primero introducimos un poquito de vocabulario. Vamos a llamar alimentador a cada una de las fuentes de datos y tipo de alimentador al servicio que nos va a dar esas fuentes de datos. Por ejemplo, un alimentador va a ser un canal de YouTube. Entonces, YouTube me dará un tipo de alimentador que será canales de YouTube. En el caso de Reddit, por ejemplo, que es un sitio de noticias organizado por secciones que se llaman subreddits, pues el alimentador será un subreddit. Y lo que me va a dar ese alimentador serán las noticias, las últimas noticias de ese subreddit, de esa sección de Reddit.
Entonces llamaremos ítem a cada uno de los elementos que me dé el alimentador. En el caso de YouTube, los ítems son vídeos. En el caso de Reddit, los ítems son noticias. En el caso de Last.fm, los ítems son álbumes, por ejemplo, de música. Bien, para cada uno de los alimentadores tendremos que ofrecer un elemento HTML que permita al usuario elegir qué alimentador concreto se va a obtener del sitio. Un elemento HTML de este estilo será típicamente un formulario en el que de alguna manera podremos poner cómo extraemos los datos para ese sitio. Entonces, imaginaros para el caso de YouTube, pues tendremos, por ejemplo, un cuadrito en la pantalla en el que pondrá YouTube o el logo de YouTube, lo que queráis, y después pondrá algo del estilo de canal, ID, y aquí una cajita para que podáis poner el identificador del canal. Eso sería esta cajita que veis aquí. Este sería el alimentador de YouTube. Para Reddit, pues en Reddit lo que vamos a poner es el nombre de la sección, el nombre del subreddit. Pues pondría algo así como Reddit, pues subreddit name o algo así. Y aquí una cajita para que podáis poner el nombre del subreddit. Bueno, naturalmente haría falta, o sería conveniente, un botón para enviar, algo por el estilo. Y esta sería, por ejemplo, este otro, que sería el elemento para poder obtener datos, en este caso del alimentador de subreddits de Reddit. Bien, para cada uno de estos elementos, para cada uno de estos alimentadores, perdón, organizaremos la información que recibamos como una lista de ítems, y ya repito una vez más que los ítems pueden ser vídeos o pueden ser noticias o lo que sea, según me ofrezca el alimentador, y esos ítems los guardaré en la base de datos. A partir de lo que estemos almacenando en la base de datos, daremos al usuario la lista de ítems para que él pueda hacer sus cosas, votar, seleccionar, etcétera, etcétera. Daros cuenta, por lo tanto, que los usuarios no ven los ítems tal como llegan directamente desde el sitio de destino, sino que los ven tal como llegan de la base de datos. Así que si un usuario me pide rellenar datos a partir de un alimentador, lo primero que yo haré es conseguir esos datos del servicio donde los tenga que conseguir, de YouTube, por ejemplo, o de Reddit, los meteré en la base de datos y a partir de la base de datos ya se los daré al usuario. De forma que todo lo que se vea siempre habrá sido previamente almacenado en la base de datos. Bueno, y luego además tendré que ofrecer una forma de actualizar la información que típicamente será en la propia página del alimentador, que ahora os hablaré de ella dentro de un momento, pues habrá un botón para actualizar. Y si le doy a ese botón, pues me actualizará los datos para ese alimentador. Bueno, el funcionamiento general es, para utilizar el sitio no nos va a hacer falta autenticarnos, toda la funcionalidad va a estar disponible para cualquier visitante. Bueno, esto es una pequeña errata, no es toda la funcionalidad, sino parte de la funcionalidad, porque va a haber algunas cosas que solamente vas a poder hacer cuando estás logueado. Lo arreglaremos esto en el enunciado final. Esas cosas son, por ejemplo, votar o poner un comentario. Esas cosas solamente las vas a poder hacer si estás logueado. Cuando un visitante quiera, se va a poder abrir una cuenta y quedar autenticado en ella. Y una cosa muy importante, si un usuario está en cualquier página y decide loguearse, después de haberse logueado, o sea, después de haberse autenticado, tiene que quedar en la misma página en la que estaba. Sabéis que eso lo podéis hacer o bien utilizando otro recurso diferente para la autenticación, o bien también podéis, si queréis, directamente utilizar el mismo recurso, haciendo que admita el post del formulario, y de esa manera, simplemente al acabar, cuando el post os devuelva a la página, ya estará en la página en la que estaba antes, con lo cual no tenéis que hacer nada especial para redireccionarle ni nada por el estilo. Pero si preferís organizarlo con una redirección, pues tampoco hay problema. Bueno, además los usuarios van a poder elegir ítems y van a poder, como decía antes, comentarlos y votarlos. Y quizás alguna cosa más. Aquí es un sitio donde puede que haya algún pequeño cambio y de hecho pues puede que haya cosas, de eso os voy a hablar un poquito más tarde, que os toque hacer a unos y a otros no. Porque vamos a tratar también de que la práctica no sea exactamente igual para todo el mundo, entonces habrá como varias modalidades de práctica y puede que unos tengan que incluir votaciones y otros tengan que incluir compartir y otros tengan que incluir no sé qué. Ya os lo comentaremos en detalle el martes
y luego volveré a hablar un poquito sobre ello. Bueno, los alimentadores. Los alimentadores obviamente son una parte fundamental de la práctica, pero son algo que ya conocéis, porque es lo mismo que habéis hecho en la práctica de YouTube. Son simplemente sistemas que nos dan datos relacionados con lo que esos sistemas manejan. Por ejemplo, repito una vez más, en YouTube, pues bueno, los alimentadores van a ser canales y nos van a dar los vídeos del canal. Pues en este caso, el alimentador es el canal de YouTube, un ítem va a ser un vídeo de YouTube. Tendréis siempre una URL de donde se obtienen los datos y los datos van a ser un documento. A ver, soy capaz. Aquí. Los datos van a ser un documento XML o un documento JSON. En este caso es exactamente igual que en la práctica, es la URL donde YouTube nos da un canal, un documento XML con los últimos vídeos del canal. Para eso tenemos que conocer el identificador del canal, pues se supone que lo conocemos de alguna manera. De forma que un usuario, para poder utilizar nuestra práctica, tendrá que primero conseguir el identificador del canal y luego meterlo en esa cajita que he mencionado antes, en ese formulario, y la aplicación se encargará ya de ir a la URL en cuestión, descargarse el documento XML, extraer de él los vídeos que haya y meterlos en la base de datos. Bueno, tendremos también como que definir para cada uno de los alimentadores el elemento HTML para elegir el alimentador. Aquí ya lo he dicho, un formulario que permita escribir el identificador del canal. Y el de actualizar, pues bastará con un botón que me permita actualizar los vídeos disponibles en el canal. Cuando actualice, en general, añadiré sobre los vídeos que ya tenía, o sea, cogeré los vídeos nuevos que pueda haber. Los datos que me va a mostrar el alimentador cuando se muestre resumido, para tanto alimentadores como para ítems, vamos a tener una versión en la que me lo muestra resumido y otra versión en la que me lo muestra detallado. Dependiendo en la página del sitio en la que esté, pues se utilizará una o se utilizará otra. Entonces, el alimentador, cuando muestre los datos de forma resumida, pues incluirá pues estos datos que veis. Aquí podría haber también algún cambio en alguno de los alimentadores, pero en principio tendremos el título del canal, el enlace del canal, el total de ítems disponibles y la puntuación del canal. La puntuación, por ejemplo, calculada como total de votos positivos de todos sus vídeos menos los votos negativos de todos sus vídeos. De forma que la puntuación total pues puede ser, pues no sé, 27 o menos 43. En el caso de información con detalle, pues tendremos alguna cosita más. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de vídeos y para cada uno de los vídeos tendremos la información detallada del vídeo. Los ítems también tienen una forma de mostrarlos con detalle y otra forma de mostrarlos resumidos. La resumida, título del vídeo y enlace del vídeo. Muy parecida a la de la práctica de YouTube en este caso. Y en el caso de la información detallada, pues añadimos alguna cosa más. Por ejemplo, aquí añadiremos la descripción del vídeo y el vídeo empotrado. Y además el nombre del canal y el enlace del canal. Cuando no estemos ya mostrando el canal, claro. Aquí tenemos otra fuente de datos, otro alimentador. Los llamamos alimentadores porque nos alimentan de datos, por cierto, que no lo he comentado hasta ahora. Bueno, pues en el caso de Reddit tendremos una sección, un subreddit, por ejemplo, memes, que es este tan conocido donde nacen los memes, pues ese es uno de los subreddits, perdón, que podéis utilizar. Bueno, pues en el caso de este tipo de alimentador, el alimentador será por lo tanto la sección de Reddit, el subreddit, los ítems serán las noticias, el elemento HTML para elegir el alimentador lo que permitirá será un formulario que permitirá poner el nombre del subreddit, tal como lo espera en Reddit, por ejemplo, r/memes. El elemento HTML que me permite actualizar el alimentador será igual que antes un botón, porque no me hace falta más. Los datos que voy a mostrar cuando sea resumido, pues es muy parecido a los de antes. Lo que pasa es que ahora, en lugar de tener un título del vídeo, pues tendré el nombre de la sección, el nombre del subreddit. Tendré el enlace al subreddit, el total de ítems igual que antes, la puntuación total igual que antes. Y cuando lo muestre con detalle, pues muy parecido. Lo que pasa es que ahora, pues en lugar de tener la lista de vídeos, tendré la lista de noticias, también con información detallada. Por cierto, aquí abajo tenéis que está citado desde más arriba información sobre cómo conseguir el canal RSS, el canal XML para un subreddit. ¿Vale? Lo podéis ver aquí, esta es la forma que tienen y aquí podéis ver más información que da el propio Reddit sobre ello.
Digamos que esto es la forma de acceder a la API de Reddit para obtener estas cosas. Bueno, datos mostrados, o sea, los ítems en forma resumida, pues el título de la noticia y el enlace de la noticia, y datos para el ítem con detalle, pues añadimos la descripción de la noticia y igual que antes, pues si no están ya en la página, el nombre del subreddit y el enlace al subreddit. Bueno, y no me detengo ya con más detalle, aquí tenéis otra descripción para otro servicio más, para las TCM, donde lo que vamos a obtener, el alimentador me va a dar todos los álbumes de un artista. Voy a especificar el artista y me va a dar todos sus álbumes. Bueno, los ítems son los álbumes, el artista es el alimentador en este caso, y pues el resto es lo que podréis esperar. Pues para el elemento que me permita elegir el alimentador será un formulario que me permita poner el nombre del artista, un botón para actualizarlo, los datos que mostraré pues será ahora cosas como el nombre del artista, el total de ítems disponibles para ese artista, etcétera. Bueno, lo leéis y es más o menos lo que os hemos comentado. Esto es uno de los sitios donde la práctica va a cambiar porque vamos a añadir más sitios de los que podéis descargar, aunque no os vamos a pedir, por supuesto, que vuestra práctica soporte todos. Os pediremos que soporte 2 o 3 en la parte obligatoria y luego en la parte opcional pues podéis meter más y también podéis buscar otros por vuestra cuenta. Si os apetece buscar otros, podéis buscarlos. De hecho, os damos una referencia que tenéis aquí a una lista que ofrece un servicio web que se llama Programmable Web. Entonces, si tenéis una lista de un montón de APIs, podéis buscar a ver si hay alguna que os convenga. Y los requisitos básicos es que la API de datos públicos, para no tener problemas de privacidad ni nada por el estilo, que la API de datos públicos, y que los dé en un formato JSON o en un formato XML, que son los dos formatos que hemos manejado en la asignatura. Entonces, si hay alguna otra API que vosotros queréis usar, únicamente comentárnoslo, porque así podemos, por un lado, si vemos que es especialmente complicado, avisaros por si acaso, y también, pues, para estar seguros de que os la vamos a tener en cuenta, que sea una API que nosotros consideramos que entran dentro de las que cubrimos con la asignatura. Pero ya digo que los requisitos básicos son esos, repito, información pública, y que la información me la dé en formato XML o JSON. Entonces, bueno, naturalmente valoraremos también la iniciativa de buscar una API que nos hemos dado nosotros y de entender cómo funciona y de modelarla para poder implementarla. Bueno, continuamos. A continuación se define la funcionalidad mínima, por lo tanto la funcionalidad obligatoria que tiene que tener la práctica. Aquí es uno de los sitios donde puede haber alguna variación, porque como os hemos dicho, estamos pensando en pequeñas variaciones de la práctica para que tengáis que hacer prácticas un poquito distintas, pero en líneas generales, lo voy a pintar aquí abajo, y lo que os voy a comentar no coincide exactamente 100% con lo que viene en el enunciado, pero es muy parecido, y lo que tendréis que hacer exactamente lo veréis, o os lo contaremos el martes y en el enunciado final de la asignatura, pero no va a haber demasiados cambios. La idea general es, tenemos una página principal, que es la que he descrito antes. Bueno, me voy a centrar solamente en la parte de contenido. Si recordáis, decía que toda esta parte de aquí arriba, y esta parte de aquí son comunes para todas las páginas. Me voy a centrar ahora en describir solamente esta parte de aquí, que es la del contenido. Bueno, pues tendremos para la página principal la lista del top 10, que son las 10 noticias, los 10 ítems en realidad más votados del sitio. Y si estás logueado también, alguna información más sobre los ítems que tú tienes. Si no recuerdo mal, no me acuerdo si eran los 5 más votados. De todas formas, eso es el tipo de cosas que probablemente cambiaremos un poquito en el enunciado. Esta parte de aquí, solamente si estás logueado. De forma que esto variará si estás logueado o si no lo estás. Y luego tendréis algún cuadrado, alguna cajita más, como por ejemplo los alimentadores que hayáis elegido, los alimentadores que tienen más votos, no sé, lo iremos viendo y esto es el sitio donde tendréis un poquito de variabilidad entre las diferentes prácticas que tenéis que hacer cada uno de vosotros. En cualquier caso, esta es la página principal. Además de esta página, tendremos
más o menos una estructura que será, por un lado tendremos, bueno, repito que esta sería la página principal, tendremos alguna página que será la de alimentadores, que serán todos los alimentadores que ha elegido alguien, o quizás todos los alimentadores que has elegido tú, repito que dependiendo de esta variabilidad, y tendrás la página de alimentador, que será una página para cada alimentador. Por ejemplo, en el caso de YouTube, pues ya hemos visto que esta página tendrá aquí una breve descripción del canal, el título del canal, y aquí tendrá una lista de los vídeos, y para cada vídeo tendremos su título y el propio vídeo empotrado. Título y el vídeo empotrado, algo de este estilo. ¿Vale? Luego tendremos también otra página para cada uno de los ítems. Y la página de ítem pues tendrá, dependiendo del tipo de ítem que sea, pues algo también parecido, probablemente un título del ítem, que sea el título del vídeo, el título de la noticia, lo que sea, una breve descripción. A veces el ítem empotrado dependerá del tipo de ítem que estéis implementando. Tendréis también una página de usuario, donde podréis ver cosas relacionadas con cada uno de los usuarios de la aplicación, que podrá ser, por ejemplo, la lista de ítems que ha votado, o que ha comentado, o sus comentarios. Ahí es donde de nuevo tendréis pequeños cambios de ese estilo. Y tendremos también una página de usuarios, donde nos saldrán todos los usuarios del sistema. Varias de estas páginas estarán enlazadas desde este menú, desde el menú principal, que estaría aquí, repito que este era el contenido, estaba por encima. Bueno, pues aquí tendremos enlace a la página de usuarios y enlace a la página de alimentadores. Cada uno de estos alimentadores tendrá un enlace a la página de alimentador correspondiente. Cada uno de estos alimentadores, recordar que tiene enlace a ítem, que tiene listados de ítems, por lo tanto tendremos también enlace a cada uno de los ítems. Y cada uno de estos usuarios tendrá también pues enlace a la página correspondiente de usuario. Puede que haya algún enlace más, pero estos serían los principales. La página de usuario, además, va a ser variable según el que la esté viendo sea el usuario, el dueño de ella, por así decirlo, o otra persona. Y va a haber información que solamente va a poder cambiar el usuario. Por ejemplo, vamos a poder poner una foto para el usuario y la va a poder poner solo el usuario en cuestión cuando esté logueado. Pero la foto la va a poder ver todo el mundo. De forma que va a haber alguna funcionalidad que va a depender también de que estés logueado o de que no estés logueado. Y esto es un poco la estructura general de la práctica, tal como os la vamos a pedir. Daros cuenta que algunas partes de ella, por ejemplo, la relación entre la página principal y la recogida de APIs es muy parecida a lo que tenemos ya en la práctica de YouTube. Vamos a sustituirlo porque en lugar de tener todo lo que hay en un alimentador, pues vamos a tener varios alimentadores y en el top 10 o aquí vamos a poner datos de otras cosas, de los más votados, por ejemplo, pero no van a ser más que queries a una base de datos. Quitando la query, que va a ser diferente, el resto va a ser muy parecido. Y la relación del alimentador con la lista de alimentadores, pues ahora mismo no la tenemos implementada, pero se parece mucho a cosas que habéis hecho, por ejemplo, en la práctica del gestor de contenidos. Las páginas de usuario, os podéis imaginar ya que se basarán bastante también en las páginas de usuario que nos da Django, pero tendremos que personalizarlas, aunque las podéis escribir también desde cero si preferís. Y algunas cosas como la lista de usuarios pues van a ser muy fáciles de sacar de la tabla de usuarios de Django. Podéis ver también que los ítems pues será básicamente sacar las entradas que tengáis almacenadas en la base de datos para un ítem y los datos de un alimentador pues lo mismo pero para un alimentador incluyendo la lista de ítems para ese alimentador. Bueno, vuelvo al enunciado. Esto es más o menos lo que os describe por aquí. Ya digo que va a haber pequeños cambios, así que no voy a entrar en detalle. Es más o menos lo que os he contado. Y pasándome toda esta parte, vamos a tener o vais a tener que incluir también una página de información, que va a ser simplemente información sobre la propia práctica, y será una página general estática. Y algunas cosas las vais a tener que servir, además de en HTML,
también en formato XML o en JSON. Por ejemplo, aquí en el enunciado este viene la página principal, pero quizás en otras cosas. La idea es que los contenidos, pues además de servirlos en HTML, si los piden de una cierta manera, con una query string, pues los defináis o los sirváis o bien en JSON o bien en XML. Eso lo iremos definiendo, ya digo, que entrará dentro de la variabilidad de prácticas que os vamos a pedir para que cada uno hagáis una cosa un poco diferente. Bueno, os vamos a pedir también que la práctica está desplegada. Ahora en un momento vamos a ver cómo la podéis desplegar. En principio el despliegue no os debería suponer muchos problemas. Si lo hacéis en Python Anywhere es básicamente seguir una receta. En Python Anywhere puedes conseguir cuentas gratis donde te dan recursos suficientes para hacer el despliegue de la práctica. Entonces espero que eso sea fácil. Pero si alguien se anima, en lugar de hacer en Python Anywhere o además de hacerlo en Python Anywhere, puede desplegar en otros sitios si eso le apetece. Hay más sitios en Internet que te permiten hacer despliegues gratuitos. En particular, Google Computing Engine te lo proporciona. Tenéis ahí enlace al plan gratuito que os da recursos suficientes también para desplegar la práctica. Entonces, si alguien se anima a hacerlo así, pues estupendo. Y repito, puede hacerlo en lugar de o además de hacerlo en Python Anywhere. Y lo consideraremos porque eso es una parte importante de la práctica, porque ahora vamos a verlo en el caso de Python Anywhere, pero el despliegue en cada sitio se hace de una forma distinta, pero básicamente quiere decir instalar la práctica en un sitio y servirlo. Entonces claramente tiene que ver con lo que queremos hacer en la asignatura. Hay otras soluciones, por ejemplo lo podréis colocar en un ordenador en vuestra casa si tenéis conexión permanente a Internet. Si tenéis un ordenador que ya tengáis encendido todo el día, pues estupendo, porque la práctica va a tener que estar disponible durante todo el periodo de corrección para que nosotros podamos entrar a corregirla en cualquier momento, que es más o menos algo menos de una semana, si no recuerdo mal. Si alguien no tiene un ordenador conectado permanentemente, pero tiene una Raspberry Pi o la puede conseguir de aquí a entonces, pues podría desplegar perfectamente en una Raspberry Pi y dejar la Raspberry Pi conectada permanentemente, que tampoco le va a causar ningún problema. Salvo que tienes que tener obviamente acceso permanente a Internet. Si algunos decidís por esta opción, también comentárnoslo, igual que si queréis hacerlo en algún otro servicio de Internet, primero para que os digamos si vemos algún problema especial, para que os ayudemos en lo que podamos, pero ya os aviso que en estas dos opciones a lo mejor os podemos ayudar un poco, pero nos vamos a tener que concentrar en la otra, que es donde la mayor parte de la gente va a tener problemas seguramente, porque es la que van a utilizar. Pero trataremos de apoyaros en lo que podamos y desde luego que lo valoraremos si decidís desplegar de alguna otra de estas maneras. En el caso de que lo hagáis en vuestra casa tendréis que cambiar la configuración del router algunas cosas, por lo tanto es importante que podáis acceder a ella. Prácticamente con todos los proveedores se puede acceder a esa configuración y en realidad es simplemente exponer alguno de los puertos para que en el NAT que protege a vuestra red local en vuestra casa pues se permita que lleguen conexiones a un puerto que se transmitan directamente a vuestra práctica, que estará ejecutando, por ejemplo, pues en la Raspberry. No es muy complicado de hacer, pero de nuevo pues hay que localizar la información del router que os dé vuestro proveedor y ver cómo cambiar. En general es posible, pero no necesariamente fácil. Aunque en muchos casos la verdad es que es muy fácil. Bueno, además de la funcionalidad obligatoria, tendréis también una funcionalidad optativa, que todavía estamos diseñando, entonces solamente algunas ideas, pero habrá más opciones. Y después hay unas normas ya de entrega de la práctica. Las fechas son tentativas, pero agradeceremos cualquier comentario que nos hagáis sobre ellas. Son en principio unas fechas que hemos pensado que podrían ser razonables. Y una cosa importante, habrá una revisión de prácticas un poco atípica, porque la revisión la podréis pedir vosotros, pero también nosotros. Y lo que vamos a hacer nosotros, de hecho, es tratar de tener revisión con todos vosotros. En la revisión, por supuesto, podréis preguntar cualquier cosa que queráis sobre la nota, sobre la práctica, sobre lo que sea, porque será en general después de la nota, o más bien después de la corrección, y ahora os explico un poco la diferencia. Y nosotros os podemos también hacer cualquier tipo de pregunta sobre vuestra práctica. La idea es, queremos que lo que hayáis hecho lo hayáis entendido, si no, no lo vamos a valorar. Eso os lo hemos comentado ya varias veces durante la asignatura y ahora es el momento donde lo vamos a ver más claramente. Como os hemos dicho varias veces en esta asignatura, aunque esperamos que obtengáis los conocimientos pues, de las clases, los apuntes que os estamos dando, los vídeos que estamos haciendo, etcétera, etcétera, en realidad si los habéis conseguido de alguna otra manera no es muy relevante para la calificación. Lo importante es que conocéis el temario de la asignatura, que habéis adquirido las habilidades que se espera, que tenéis los conocimientos que se espera y por lo tanto estupendo. Pero tenéis que ser capaces de demostrar.
Entonces, la demostración es, por supuesto, hacer la práctica final, etcétera, etcétera, y poder explicar cualquier aspecto de ella que os pidamos. Entonces, de todo lo que va a ser la entrega final, que este año, dado que no tenemos examen presencial, va a incluir algunos contenidos que normalmente incluyen el examen presencial, eso ya os lo hemos comentado también. Bueno, pues cualquier cosa de la entrega final, os vamos a poder preguntar sobre ella y vosotros nos tenéis que convencer de que realmente entendéis lo que habéis hecho. No tenéis que explicarnos en general el tema ni nada por el estilo, no es un examen. Simplemente es, vosotros, pues no sé, habéis implementado de tal forma la recogida de datos de YouTube, por ejemplo. Pues yo te voy a preguntar sobre ella y tú me vas a tener que poder explicar, pues mira, yo aquí ves esta llamada, pues con esto se invoca el parser de SACS. Cuando el parser de SACS empieza a funcionar, ves este código de aquí, se encarga de coger los títulos, meterlos no sé dónde, y vamos a mantener básicamente un diálogo sobre eso, donde yo te voy a preguntar o hacer comentarios y tú pues simplemente me vas demostrando que conoces tu código o que conoces las respuestas que me hayas puesto en los casos donde yo te haya hecho preguntas en el enunciado. Entonces, tened en cuenta que eso va a ser fundamental este año para esta asignatura, porque repito una vez más, no tenemos examen presencial, entonces tenemos que asegurarnos de que realmente conocéis y sabéis responder o, digamos, entendéis las cosas que habéis hecho y sabéis, por lo tanto, responder sobre ello. Todavía estamos viendo si eso lo modelaremos exactamente en revisión de prácticas o a lo mejor un poco antes. Por eso os decía que lo de la nota de prácticas, en general las prácticas ya estarán corregidas, pero puede que no os hayamos dicho todavía la nota. Y que la nota os la digamos después de esta revisión. En cualquier caso, si eso fuera así, tendréis otro momento de revisión en el que nos podréis hacer otras preguntas sobre la nota final y demás, si eso no hubiera quedado claro, aunque ya podéis hacer preguntas, si tenéis dudas sobre cómo va a ser la corrección en el momento en el que hagamos esa entrevista. Bueno, y por último, tendréis una entrega de prácticas, pues normal, donde hay un formulario que rellenar, dejar la práctica en un sitio y muy importante dejarnos la práctica, dejar el enlace al sitio donde habéis dejado la práctica desplegada para que podamos acceder directamente a ella. Además, nosotros ejecutaremos también la práctica, por lo tanto es importante que en el repositorio donde la dejéis, esté lista para ser ejecutada también. Entonces tenéis que tener las dos cosas, en el repositorio el código fuente, normalmente el mismo exactamente que habéis desplegado, porque cuando lo probemos nosotros queremos ver que es lo mismo que estamos viendo en el sitio desplegado, y la URL del sitio donde la hayáis desplegado. Y en principio esto es todo lo que os quería comentar hoy. Como decía, el martes tendremos una sesión donde repasaremos algunos aspectos concretos de la práctica y pues responderemos o trataremos de responder a cualquier pregunta que tengáis sobre ella y para entonces ya tendréis pues, definido, si no del todo, pues prácticamente del todo el enunciado final. Pero como veis, ya podéis empezar a trabajar sobre la práctica perfectamente desde ahora, si queréis. Además de esto, tendréis también algunas preguntas, que el martes también os diremos cómo os las pediremos, que serán sobre vuestra práctica, pero relacionadas con el temario de la asignatura. Pero recordad que en los ejercicios finales de esta asignatura, en los exámenes presenciales, normalmente incluimos preguntas del estilo de hazme el diseño de una API REST para un sistema que te doy, o explícame el modelo de datos que tú implementarías, o ponme cómo se comportaría en tal escenario las interacciones HTTP entre el navegador y tu práctica. Bueno, pues ese es el tipo de preguntas que os vamos a incluir sobre vuestra práctica para que tengáis que responder sobre ellas. Todavía no sabemos si será en el mismo momento en el que entreguéis la práctica final o en otros momentos anteriores, pero os lo diremos el martes. Y serán obviamente también parte de la nota final, como ya os hemos comentado. Y yo creo que por mi parte esto es todo. Me parece que no me dejo ningún aspecto relevante de la práctica.